trayendo salvación. Por esa razón es que si nosotros empezamos a leer Romanos 1, versículo 1, donde dice, separado para el Evangelio de Dios, y no desarrollamos el concepto del Evangelio desde la mala noticia hasta la buena noticia, todo esto que hablamos, y omitimos eso, entonces ya vamos o damos mal. por un hecho de que ya todo el mundo sabe. Sí, el Evangelio. vamos Si mal. uno lee con otras personas que Sí. no conozcan nada, Sí, nada. tiene que empezar. ¿Qué es el Evangelio? ¿Sí? Entonces vamos mal. Porque separado para el Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? Es que la palabra evangelio significa las buenas nuevas. Sí, pero tampoco es. Y si hay buenas es porque también hubo malas. Exacto, eso es un buen punto. Si hay buenas es porque hubo, Hubo una noticia Pero mala. ¿cuáles son Sí. las buenas nuevas? ¿Qué es la buena nueva? ¿Qué es? Entonces es explicar. Esa es toda esa el explicada, Ajá. Es el evangelio. que en un audio que quedó grabado duró 27 minutos. Es que estoy haciendo un segundo audio. Por esa razón es que si, digamos, Dios nos regala un espacio y nosotros cuatro, Él nos permite, y Él está guiando esta comunión, entonces Él nos permite poder Él desarrolla todo esto para que nos quede bien claro, porque dice que Pablo en Hechos 9 se quedó varios días en Damasco. Y yo no recuerdo en qué parte de los Hechos dice que él viajó y pasó un tiempo con los discípulos. Sí, claro. Sí, claro. Inclusive, ¿Qué quiere decir? Perdón, lo que quiere decir es que Pablo fue discipulado y con todo el conocimiento que él tenía. No solamente eso, en la conversación que hay en Hechos con Pedro ya estaba viviendo un evangelio, estaba predicando a los gentiles también, sí. no solamente a los judíos. Y en esa reunión se define que Pablo se queda trabajando con los gentiles y Pedro con los judíos. Sí, interesante porque, qué buen punto ese, Gerardo. Es que cuando estoy escuchando a Gerardo, porque el Señor lo está usando, entonces lo estoy escuchando, el Señor también me dice, escuchando a Gerardo, que es la voz de Jesucristo, el Señor me dice, ve qué privilegio tenemos nosotros los gentiles, que nos enviaron un verdadero maestro. Sí, porque él dice que sus credenciales fariseo, en lo que es la ley fariseo. Ajá. O sea, fariseo de fariseos. De fariseos. Sí, el currículum de él es muy interesante. Y que crecí a los pies de Gamaliel. Que Gamaliel, ¿quién será? Un teólogo. Gamaliel era, como decir, un teólogo, un maestro de la ley. De la ley judía. De la ley judía, que inclusive es quien en un momento determinado, si leemos los evangelios, vemos a Gamaliel diciéndole al Sanedrín, cuidado, si ustedes se equivocan, lo que ustedes están haciendo, el resultado les va a ser peor cuando quieren agarrar a Cristo para crucificarlo y dentro del Sanedrín. Gamaliel sale a defender a Jesucristo. Sí. El otro asunto que yo asumo, Gerardo, que Pablo, interesante que Pablo hablaba, que Pablo hablaba el idioma del Imperio Romano, que era el arameo o el latín. El latín. Hablaba latín, arameo, hablaba 8 idiomas. Y griego. Entonces, era bilingüal. Entonces, de ahí este Pablo, que según la palabra de Dios era así pequeñito. Sí. Chiquitito, gordo. Porque el tema de Pablo. Feo. Y calvo. Tema de Pablo. ¿Calvo era quién era? ¿El calvo? ¿De apellido Calvo? No. Un pleito que tiene
creo que... Betsabé. No, en Elías. En Elías es. ¿Es Eliseo o es Elías el que es calvo? Que le dicen calvo. Elías. Y, Elías es el que es ¿saben calvo. esa parte de la Biblia? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, el tema, lo que quiero decirles es que Pablo se llama Saulo, pero le ponen un apodo. Y el apodo que le ponen es Pablo. O sea, le dicen enano. O sea, Pablo significa un apodo. Enano. Pablo es, pero era su origen, su nombre original. No, su nombre original es Saulo. No pero le ponen Saulo, un apodo. Pero no es que Jesucristo le cambie el nombre. Sí, le dice Pablo. Usted es el más pequeño de todos. Sí. Pero físicamente él era pequeño. Él se llamaba Saulo y él se llamaba Saulo Pablo. y le pone Pablo. No, ¿cómo es? Sí. Es al revés. No, él se llama Saulo. Él se llama Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Ajá. Pero ya, como él nace de nuevo, entonces ya dice, ese Saulo que perseguía, mejor le quitamos ese nombre. Para que la gente no se asuste. ¿Verdad? Entonces te vas a llamar Pablo. De acuerdo a su estatura. ¿De acuerdo a su estatura? No. No, eso es Pedro. Ese es Pedro. De acuerdo a su estatura, cariño, y de acuerdo a cómo él tenía que vivir, totalmente con un perfil bajo y o sea, que lo que salía de su boca no era producto de él, sino que él siempre predicaba que no era él. No era él. Que era... A veces decía, soy yo. Y nunca se enalteció. No, cuando él decía, soy yo, es que abre aquella frase que él dice, ahora hablo como hombre, que me gusta mucho. Se daba esa licencia. Él se daba esa licencia. Fue que él decía, como hombre, les aconsejo que no se casen. Ay, qué horror. Bueno, pero vea cómo el apóstol Pablo ya en Romanos ya empieza a dar las primeras lecciones del Evangelio, pero lo hace en una forma muy macro, porque él en Romanos, yo he visto que en Romanos él inicia el Evangelio, ¿verdad? Empieza a desarrollarlo, lo desarrolla y lo termina con un sabor. Luego lo vuelve a retomar, pero le da otro sabor. Lo empieza a desarrollar desde cero, le da otro sabor, lo desarrolla todo y termina. Romanos es una repetición del Evangelio un montón de veces. Sí. Y cada vez por eso va aumentando uno la puede profundidad. nacer de nuevo y entender el Evangelio solamente con Romanos. Es como el concentrado de la Biblia. Entonces vea cómo él empieza a desarrollar el concepto del Evangelio. Los romanos hicieron lo contrario. No entendieron. A los que él les está escribiendo aquí. El pueblo romano hizo lo contrario a lo que Pablo le escribió. Solamente son salvos una minoría. Así es poca la gente. Es poca la gente que se salva. Y lo interesante de esto es que una familia de César nace de nuevo. Familiares de César, porque él cuando está escribiendo esto y viaja, él está en Roma y está encerrado. Y como que en algún momento dado, algunas influencias lo sacan, entonces tiene casa por cárcel. Porque es que él es romano. Él es ciudadano romano. Él es ciudadano romano. Qué interesante, ¿verdad? Y familiares del César nacen de nuevo. Por ahí lo leí yo en los Hechos. Pero veamos aquí cómo él empieza ya en una forma muy macro, empieza a hablar del Evangelio. Dice, 2, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Cuando leo Santas Escrituras me acuerdo del pastor Pablo Chin, porque él habla de santos cielos, santas, así, él habla así. Entonces ve, Pablo escribe este versículo 2 porque él está en lo que él tiene en su mano y lo que él lee y relee es el Antiguo Testamento. Entonces él conoce todo lo que los profetas decían. Por eso es que él empieza así. Dices 3.
Esas santas escrituras, esos profetas, hablan acerca de su Hijo Jesucristo, el Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David según la carne. Pero y leamos el 4. Pero vea qué bonito, perdón, cariño, ya lo leo. Vea qué bonito, dice, de la simiente de David según la carne. Porque Jehová, y que Pablo lo tiene bien claro, le dice a Abraham, de tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Verdad? Pero eso es un concepto espiritual allá en Abraham, ¿verdad? En el Génesis de donde está Abraham. Pero aquí Pablo hace énfasis que Jesucristo llega en carne. Claro. Es que es lo que yo te explicaba la otra vez. El gnosticismo desarrolla dos puntos fundamentales. Uno es que declaran que Jesucristo nunca tuvo cuerpo, que es un espíritu, un holograma, como un holograma, ¿eh? Sí, bueno, y que no tiene espíritu, que es un espíritu y que a la hora de resucitar se va en espíritu, pero toda la vida es un espíritu. Esa es una rama del gnosticismo. Que no tiene la otra rama, sustento. Bueno, están los libros apócrifos. Sí, y ahí no tiene sustento eso. La otra parte es que Jesucristo sí viene en carne, pero a la hora de resucitar, resucita en espíritu. Por eso Jesucristo les dice, miren mis manos y mis pies, palpen, un espíritu no tiene ni carne ni hueso como ustedes que yo tengo. Le mostró las manos y los pies, como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dice, ¿tienen algo que comer? Entonces le dieron parte de un peso asado y panal de miel. Y es que Gerardo una vez hizo un experimento. En la iglesia preguntaba, ¿usted cree que Jesucristo resucitó en carne y hueso? Vivo carne y hueso. Que está vivo en carne y hueso, y la gente se queda, ¿cómo? ¿Jesucristo está vivo en carne y hueso? Sí, y a mí se me olvida mucho eso. ¿Cómo que está Pero vivo él en carne y hueso? él está en el trono de la gracia con cuerpo. Con cuerpo. Qué bonito eso. Es este cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo glorificado. Porque fíjate que yo hice ese experimento y encontré que un montón de gente en la iglesia no creen que Jesucristo está vivo de carne y hueso en este momento. Es que hay muchas cosas que dice Cristo en nosotros, o sea, que Cristo está dentro de nosotros. Espíritu, sí. Que Cristo, el cuerpo de Cristo en la iglesia. Hay muchas otras cosas que puede ser que desvían el concepto ese, y entonces hay un poco de confusión porque hay otras cosas porque dice que está sentado a la derecha de los padres. Si fuera espíritu no estaría flotando a la derecha del Padre. Exacto. Sí, como un globo alrededor. O sea, el Padre tendría un hilo sosteniéndolo. ¿Entiendes? O sea, no, está vivo de carne y hueso. Y los demás conceptos son más místicos. El cuerpo de Cristo en la iglesia es como más espiritual, digamos. Sí. Pero ve qué bonito como Pablo tiene bien claro de que todo lo que los apóstoles le testifican concuerda con todo lo que ha visto en los libros de la ley como fariseo. Entonces dice el 4. Y fue declarado, porque él sigue, él está poniendo las grandes bases del Evangelio. Y fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. Oiga, el Espíritu de Santidad, pero todo esto tiene un solo punto de partida, y es la resurrección. Sí, por la resurrección de los muertos. De entre los muertos. Sí, pero él dice el versículo 4 porque él lo lee en las Santas Escrituras que los profetas ya lo habían dicho. Y es interesante que el versículo 3 habla de Jesucristo como hombre y el 4 como espíritu, Hijo de Dios. Con poder. Por eso, pero digo yo, el 3 es una definición de Cristo y el 4 es otra definición. Sí, pero es que es el Espíritu de Santidad. Está convirtiendo a Cristo santo.
por la Un resurrección. hombre santo. Por eso, aquí es Dios y aquí es hombre. En el 3 es hombre y en el 4 es Dios. 100% hombre, 100% Dios. Y vea qué bonito como empieza el 5. Porque el apóstol Pablo, y que me ha impactado mucho, él dice, mi evangelio. Entonces, ¿cuál es el evangelio de él? 5. Romanos 1:5, por la cual hemos recibido la gracia y el apostolado para obediencia a la fe entre todas las naciones por su nombre. Porque él dice que la salvación es por medio de por la fe y la gracia, o la gracia y la fe. Y la obediencia. Pero ¿por qué dice él eso? Porque yo un día me pregunté, pero ¿por qué él dice que, perdón, cariño, decime, que no se te olvide. No, que por el cual es Jesucristo. Ajá. Por Jesucristo, sustituyo por el cual con el nombre de Jesucristo. Y un día me pregunté, fue un día de esto, pero ¿por qué el apóstol Pablo primero dice mi evangelio? Y mi evangelio es por la gracia y la fe. Y yo me quedo así, pero ¿por qué él dice la gracia y la fe? Y inmediatamente el Señor me puso en mi corazón, es que Pablo nunca lo vio. Por eso es la fe. ¿Cómo él terminó de estar convencido que era Jesucristo? Porque lo leyó en los profetas. Bueno, igual que nosotros. No, exacto. ¿Ah? Él nunca vio que Jesucristo le decía donde ellos estaban, tu fe te ha hecho salva, ve y sé libre de este azote, porque toca a esta mujer. Él nunca vio eso. No vio eso. Por eso es que él dice que aunque su era salvación contemporáneo. Era contemporáneo y sí estuvo cuando apedrearon a aquel apóstol. A Esteban. A Esteban, él estaba presente. Y qué raro, Sí. ¿Cristo dónde estaría? No, ya Jesucristo ya había partido. Pero porque era contemporáneo entonces. Porque los testigos que estuvieron con Jesucristo no han muerto todavía. Cierto, son de la misma época. Sí, pero yo no sé qué edad tiene Saulo de Tarso cuando está sucediendo eso. Sí, posiblemente. Ay, Raquelita. No sabemos Entonces, por esa razón, Raquelita. él dice mi evangelio. ¿Por qué? Porque él nunca vio a Jesucristo. Él termina de ser convencido, termina de serle revelado porque todo lo que está sucediendo, alrededor de los que están naciendo de nuevo, están siendo cimentados en lo que hablaron los profetas. Gerardo, ¿usted tiene la ubicación de aquí en el teléfono? Mándesela ahí por WhatsApp. Vea, me sale así. Vean. No sé cómo es. WhatsApp. Ay. Sí. ¿Qué? ¿Dónde está Raquel? Aquí. Sí. Se le hace así y le tripa. Comunicación. Ve que me sale así yo ahora. Y dice, es que lo tiene en inglés. Sí, no sé por qué. Send your current, mande la locación de ahora. Sí. Ya se le desplegó un mapa. No, pero hay que compartirla, ¿no? No, ya. No, ya se le fue. Ok. Nunca, perdón. ¿Cómo nos guía el Señor? Qué bonito, pero qué rico es volver a empezar a ver Romanos, porque yo pasé por aquí hace rato. Sí. Bueno, y ahora el Señor me permite ver otras cosas que no las había visto. Es que sí, es cierto esto, porque uno lee el Evangelio y uno cree que como está uno en esta posición, en este momento que tiene la palabra toda completa, se le olvida que los que escribieron solo tenían una interesante, parte. Por ejemplo, esta redacción, sí. Yo aquí tengo 40 redacciones diferentes, estuve viendo varias cosas de Romanos, inclusive está la Septuaginta, es una de las Biblias más antiguas. ¿Cómo? No entendí, que van a ver una gente dejar algo. ¿Qué? No, espérese, voy a ver. Entonces ve lo que dice, voy a repetir el 5 porque está increíble, por el cual hemos recibido la gracia y el apostolado. Es que de pronto perdí el concepto de apóstol. ¿Te acordás de ese concepto de apóstol? ¿Qué es ser apóstol?
Ser apóstol es que estuvo con Jesucristo. Llamado ser por apóstol Cristo, llamado por que Cristo, conoció a Cristo. llamado por Cristo. Físicamente. Físicamente conoció a Cristo. Ajá. Eso es un apóstol. Pablo conoce a Cristo El último. cuando se le presenta. Sí. Como un abortivo, dice, se me apareció a mí. Porque ellos Y él eligieron conoce. a Matías y Matías no sirvió. Después, sí, Porque ellos fueron los que lo cuando eligieron. muere Judas, ellos hacen un Una al cosa de azar suerte, Sí. no sé, y eligen a y uno. sacan a Matías. Un bingo, ¿no? Y Matías no hace Sí, nada, ¿quién está? Tal vez. no hace nada en el porque no Nuevo está- Testamento. Nada. Nada. No, aparte de esa rifa no se Nada vuelve a más, saber nada de nada él. más. no se vuelve a saber. Bueno, ve qué bonito. Entonces, Dios sustituye a Judas con Pablo, sí, personalmente. a Matías. A Matías, porque sí, Con ya, Pablo. ya Pablo. Sustituye. Sustituye a Judas. Sí. Sustituye a Judas. Sí, el Dios. que se truena. Ay, Gerardo, vaya a ver quién llegó ahí afuera. Entonces, Pero no va a venir tu nieta. Pues yo no sé, me dijo que iba a venir, pero para obediencia, vinieron alguien a dejar algo. 1:5. comida para ella. Para obediencia a la fe entre todas las naciones por su nombre. Por obediencia. Vamos a parar aquí, María Elena. Es que Jenny, sí, no se preocupe, es que Jenny tiene que levantarse temprano mañana. Entonces, vamos a parar acá un momento y... Voy a llevar hebreo antiguo y de todo. Y ya no cree en ninguna Biblia. No, en la Biblia no creen en la Biblia, en los pastores y lo que predican los pastores. No, pero no cree en ninguna Biblia. Yo estuve hablando con ella. No cree en ninguna Biblia. Pero ella me dijo a mí, Todo lo que yo es no con volví, respecto al Viejo Testamento. yo no volví a ninguna iglesia porque los pastores no saben lo que están diciendo. Qué extraño eso, ¿verdad? Porque es que ¿verdad? Sí pasa con las... Que Satanás más astuto, ¿verdad? Vamos a orar por los quiques, Gerardo. Los quiques somos nosotros y el quique. ¿Sí? Todos oremos como lo pongo así básicamente, el brazo de Jehová, ¿verdad? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio por un lado? Y por otro lado, imaginémonos de que la oración del justo, Jesucristo es el justo. Y entonces la oración de Jesucristo es la que puede. Esa es la que llega. Esa es la que llega. Entonces vamos a orar con base en eso, pero no solamente con base en eso, sino que dice aquí, dice que Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el Evangelio de Dios. Entonces, dentro de la oración queremos clamar al Señor para que Él nos use a nosotros para proclamar el Evangelio. Bendito Padre. Y que proteja a Quique, mi amor, porque Quique está a punto de salir del lugar este. Y no quiso ayuda. Y no, ya es solito, mi amor, solito. Es que nosotros le dimos una opción que es que se pasara a otro lugar, que son 5 meses de entrenamiento más. Aún así, vamos a hacer un esfuerzo económico porque no es tan barato. No es tan barato. Y que de ahí le daban el chance en los últimos meses para salir a buscar trabajo y irse a Canadá. Pero ellos están tan enojados con Gerardo y conmigo que yo le había propuesto eso. Y ahora que Memo el miércoles lo llevó al dentista, me dijo, voy a conversar con él y le voy a plantear esta opción porque todos estábamos dispuestos a ayudar. Pero él dijo, yo no quiero saber nada de mis papás, ni quiero nada que venga de ellos. Ellos me acusaron a mí de violencia y yo estoy muy dolido por eso. No era necesario que me sacaran con policías. Entonces él está en una posición que todavía no ha bajado el corazón porque está... Y Memo se puso muy, muy molesto porque dice que él no ha reconocido, ni siquiera es agradecido, ni reconoce la ayuda que todos le damos y que le ofrecimos. Dijo, pero él no sabe ni lo que está diciendo. No sabe. Porque le dijo, no, yo me voy a ir a una casa media. Y cuando Memo le preguntó, ¿y quién le va a pagar la casa media?
se quedó callado porque ¿sabe? ¿Quién le va a pagar una casa verde? No sé si en su mente le está visualizando ir a lo mismo, negociar lo que tiene, porque Memo le había dado. Cuando él se fue de aquí, le dijo a Memo que los policías lo sacaron a la fuerza y que no lo dejaron sacar nada. Entonces no llevaba nada. Entonces Memo le dio ropa, le dio zapatos, le dio todo. Y no es cierto, bueno, yo no estaba, pero dice Gerardo que los policías se quedaron aquí abajo y él subió. Y le dieron como tiempo. A los 15 minutos bajó y no con el salveque puesto vacío, y no llevaba nada en el salveque. Según él. No, según él, lo real. No llevaba nada, dejó toda la ropa aquí. Ok. No quiso sacar nada. No quiso llevarse nada, pero le dijo a Memo que era que los policías no lo habían dejado, que lo habían sacado a la fuerza. Entonces él todavía tiene un pensamiento. Está en la chance. Padre Celestial, Señor, ya tú has escuchado aquí en la mesa, en privado, los detalles que nos motivan para estar en el trono de la gracia dentro de ti, Señor. Para que, Señor, en tu sabiduría, en tu gran poder, Señor, clamamos a ti para que primeramente Quique, él pueda, que tú le reveles que él es el que, a ver, que dentro de él está este espíritu inmundo que lo arrastra y lo esclaviza, y que tú estás tratando con este espíritu inmundo. Entonces decía Marcos 1 que dice que hubo violencia, dice que lo sornagueaba, dice la versión que yo tengo. Pues todos estos episodios que están pasando es que tu mano poderosa está sacando este espíritu inmundo y se toma de Quique y no quiere soltárselo. Entonces por eso es estire y encoge de las situaciones delante del juez y delante del proceso en que tú estás guiando para quitar este espíritu inmundo. Señor, gracias porque tú nos hablas a través de la palabra, y hoy estábamos viendo en Romanos 1, Señor, que realmente, Señor, tú usas personas para el apostolado, dice acá, para ser siervos tuyos. Y Señor, y a través de la palabra tú nos revelas esa luz que botó del caballo a Saulo de Tarso. Esa luz, Señor, es la que tiene que botar el corazón de Quique y el corazón de nosotros, Señor. Esa luz para que Quique y nosotros nos volvamos y decimos, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ten misericordia de Quique, ten misericordia de toda la familia y de todos nosotros, porque hoy clamamos por Quique, pero realmente tenemos versiones de Quique por todos lados. Gracias, Señor, por la comunión que tú has establecido el día de hoy a través de Romanos 1, del 1 al 5, y que viajamos, Señor, para ponerle entendimiento al Evangelio. Tú nos llevaste a los Levíticos, nos llevaste a Mateo, nos llevaste a Hechos 9, nos llevaste a Marcos 1, para definir claramente que el pecado es un espíritu inmundo. Solamente tu mano poderosa puede liberar a Quique, Señor, liberar a la familia. Gracias, Señor, por tu presencia, y, Señor, derrama mucha paz a esta familia, derrama mucha paz. Necesitamos, Señor, ya nuestros cuerpos están cansados porque ya tenemos una edad importante. Pero, Señor, tú todavía nos das fuerza para clamar, para, Señor, terminar de ser usados por ti para beneficio de Quique. Gracias, Señor, porque tú estás trabajando. Gracias por tu presencia, y oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén. Una legión de ángeles protejan a Quique. Amén. Sí, amén. Amén. Dice Raquel que ya viene, que le habrá.